Amén. Tengan buenas tardes, hermanos, en esta tarde. Have a good evening this evening, brothers. Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en el libro de Juan. We're going to open our Bibles this evening to the book of John. Juan, capítulo 11. Vamos a John- leer desde el 17 al 27. John chapter 11 from verse 17 through 27. Dice la palabra del Señor así: Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María, para consolarla por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aunque ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. John 11, 17 through 27. Now, when Jesus came, he found that Lazarus had already been in the tomb 4 days. Bethany was near Jerusalem, about 2 miles off. And many of the Jews had come to Martha and Mary to console them concerning their brother. So when Martha heard that Jesus was coming, she went and met him, but Mary remained seated in the house. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask from God, God will give you. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection on the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, he shall live, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? She said to him, yes, Lord. I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, una vez más en esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de venir y abrir nuestras escrituras y aprender más de usted, Señor. Pedimos, Padre, de que sea usted, Señor, en esta tarde hablando a nuestros corazones. Pedimos que nos ayude, Señor, a poder hablar del texto, a poder explicarlo de la mejor manera, Señor, pero también a poderlo comprender. Gracias le damos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Please take a seat, brothers. Nos encontramos todavía en la historia de Lázaro. We find ourselves still in the history of Lazarus. Esta historia que es un poquito extendida en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. We find this story in the chapter 11 of the Gospel of John. Muchos tal vez piensan, ¿por qué no solamente hablamos de un texto y dejamos todo lo demás afuera y seguimos nada más en los demás capítulos? Some people think, well, we should just talk about one text and leave all the other ones out of this chapter. Que a muchos les parece que toda la historia va unida en un solo punto. Many believe all this story goes to one point. Sí y no. Yes and no. Hay mucho que nosotros encontramos en esta historia que podemos aprender como iglesia. So much stuff we find in this story that we can learn as a church. La última vez que estudiábamos en estos textos, The last time we studied in these texts, aprendíamos un poco de la vida de Tomás. we learned a little bit of the life of Thomas. La confianza que este hombre tuvo en determinado momento en la historia del discipulado. What some see as the confidence he had in this story. Aunque cuando nosotros miramos al final del ministerio de Cristo, What we see at the end of the ministry of Christ. nosotros podemos ver a un Tomás completamente
desconfiado de lo que había pasado en la vida de Cristo. We see doubting Thomas, doubting what happened in the life of Christ. A tal forma que él necesitaba de que se le dieran pruebas físicas de lo que había pasado en realidad o lo que los discípulos le estaban diciendo. He wanted physical proof of what the disciples had told him. Ahora, esto nos lleva a un punto importante en la vida cristiana. This brings us to an important part of the Christian life. Y es algo que nosotros lo debemos de aplicar continuamente a nuestro diario vivir. Something we should apply to our daily life. Y es el crecimiento de nuestra fe en nuestro diario vivir. It's the growth of our faith in our everyday life. Ahora, una pregunta bien sencilla para muchos de nosotros es, ¿qué es la fe en sí? A very simple question for us is, what is faith in itself? Bueno, el autor del libro de Hebreos nos da una contestación que nosotros podemos entender claramente de lo que es la fe. The author of Hebrews gives us a short, very precise answer that tells us what faith is. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebrews 11:1. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Faith is the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. La fe es la confianza firme en algo que sin necesidad de pruebas nosotros sabemos que está ahí. Faith is the surety of something without physical evidence we know. Es poner nuestra confianza o nuestra convicción en lo invisible. It's to put our conviction in something invisible. Ahora, algo más que nosotros aprendemos de la fe en las Escrituras Something else we learn about faith in the scriptures. es que la fe no es algo que nosotros producimos por nosotros mismos. It's not something that we produce in ourselves. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, The book of Ephesians, chapter 2, verse 8, nos recuerda que la fe misma es un don que Dios nos da a nosotros. reminds us that faith is a gift that we receive from God. Todo recién nacido, It's everyone born again. toda persona que viene a Cristo, Everyone born of Christ trae este grano de fe en su creer, has this grain of faith in their being, sembrado en su corazón. planted in their heart. Ahora, nosotros podemos pensar cómo es que la fe en realidad crece en la vida de cada persona. We can ask, how does faith grow in each person? Bueno, Jesús hace en una de sus parábolas Jesus, in one of his parables, el comentario de que la fe es como un grano de mostaza. he says that faith is like the grain of a mustard seed. Dice, todo aquel que tenga la fe como un grano de mostaza, Everyone who has faith the size of the grain of a mustard seed le podrá decir a este monte, quítate de aquí y pásate al otro lado del mar, can say to this mountain, get up from here and go to the other side of the sea. y el monte hará lo que tú dices. The mountain will do what you say. Es un gran reto. It's a great challenge. En realidad es un gran reto. It's a great challenge. Una fe como un grano de mostaza puede tener la habilidad para poder mover un monte de un lugar a otro. Faith the size of a grain of mustard can move a mountain. En realidad lo que Jesús está utilizando es una metáfora acá. What Jesus is using is a metaphor. La verdadera fe que viene de Dios, The true faith that comes from God, que es tan pequeña como un grano de mostaza, algo micro, so small, like the seed of a mustard, tiene la capacidad para que nosotros podamos hacer grandes cosas en nuestra vida espiritual. has great power that we can do great things in our lives. Ahora, yo quiero que tú pienses en realidad la grandeza que tiene un granito de mostaza. Think about the power that one grain of a mustard seed has. Es una semilla tan pequeña que si tú la pierdes de vista, se pierde. It's so small that if you stop looking at it, you will lose it. Ahora, Jesús hace otra parábola Jesus gives another parable, mencionando de que la fe en sí mentioning that faith is, es como ese grano de mostaza it's like a grain of mustard que en un momento es plantada, that is planted. pero que en el tiempo ese grano de mostaza empieza a tener un proceso. But in time, the mustard seed begins to go through a process. Y llega un momento de que ese grano de mostaza no se vuelve una legumbre, And there comes a time where the mustard seed begins to sprout. ni tampoco se vuelve una hortaliza, It doesn't turn into something else. sino que se vuelve un árbol frondoso It's a fruitful tree, tan grande que las aves del cielo pueden venir y descansar en él so big that the birds can come and rest in it. y anidar en él. And they can rest in it.
Hay un proceso claro acá en esta imagen que Jesús nos está dando. There's a clear example in the image that Christ gives us here. El grano de mostaza. The grain of mustard. Ahora, es hermoso que todos en la vida cristiana queremos hacer grandes árboles. It's true. Every one of us in Christ want to be great trees. Nadie quiere hacer en medio de la vida cristiana una hortaliza o una legumbre. No one in the Christian life wants to be a bush or a weed. Todos queremos ser ese gran árbol donde vienen las aves del cielo y se pueden anidar o proteger. Everyone wants to be the great tree that the birds can come and rest. Pero la palabra nos dice que para poder llegar a ser ese árbol necesitamos pasar por un proceso. But the parable says to become this tree, you need to go through a process. Un proceso. A process. Sí, yo sé, los procesos son difíciles. Processes are difficult. Por eso es que nosotros miramos muchos púlpitos ahora llenos de personas supuestamente siendo árboles. That's why we see many pulpits today full of people that are supposed to be trees. Pero cuando nosotros oímos lo que hablan, But when we hear what they speak of, todavía no llegan ni a una hortaliza. they're not even a weed. Ahora, déjame por un momento tomar las palabras que Jesús utiliza Let me take the words that Jesus uses con respecto a la semilla. about the seed. Jesús dice que esa semilla que se siembra en tierra es necesario que muera. He says, the seed that you plant in the ground, it's necessary that it die. Hay un proceso que está empezando en la vida There is a process that goes through in life de esta semilla. of that seed. Cada vez que la semilla es sembrada en tierra, Every time the seed is planted in dirt, el sembrador no espera un montón de semillas alrededor de aquella semilla. the planter does not wait for more seeds. El sembrador espera que una planta nazca de aquella semilla. The planter hopes for a plant to grow out. Ahora Jesús dice, para que esa planta crezca es necesario de que esa semilla muera. Says, for that plant to grow, the seed must die. Porque la única forma como esa semilla puede germinar The only way that plant can grow es muriendo y dándole vida a una planta. is that the seed die and give life to the plant. En Juan capítulo 12, versículo 24, John 12:24 Jesús dijo, si la semilla no muere, queda sola. says, truly I say to you, unless a grain of wheat falls to the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Mientras la semilla siga siendo semilla, seguirá sola plantada en la tierra. While a seed remains a seed, it's just planted in the ground. Pero si la semilla muere, But if the seed dies, produce no solamente más semillas, it won't produce more seeds, sino produce muchos más frutos. it will produce more fruit. Ahora, volvamos otra vez al punto, Return to the point, al proceso. the process. Es necesario morir para poder ser algo más. It's necessary that we die, that we would do more. La semilla necesita morir para germinar. The seed needs to die to germinate. Y en el momento que esta semilla germina, se convierte en una planta. And the moment it germinates, it becomes a plant. Ahora, cuando el sembrador mira que esta semilla se ha convertido en una planta, When the one who plants the seed sees that it becomes a plant, él sabe de que el proceso de esta planta no termina allí. he knows that the process of that plant isn't done. El proceso continúa en la vida de esta planta. The process continues in the life of this plant. Es el momento en que esta planta empiece a dar otros pasos en su vida This plant now begins to do other things in the process of its life para poder llegar el momento en que produzca frutos. to come to a point where it produces fruit. Ahora, volvamos una vez al punto. Let's return to the point. Cuando nosotros enfocamos eso a nuestra vida cristiana, When we focus on this in our Christian life, el proceso es el mismo. the process is the same. Es necesario de que nosotros muramos a nosotros mismos It's necessary that we die to ourselves para que nazca un nuevo yo en nuestra vida. so a new man would be born. No un yo que siga confiando en sí mismo. Not a me who continues to trust in himself. Es más, si tú miras lo que estamos hablando respecto a la semilla, If you look at what we're talking about, it's talking about a seed. la semilla no sigue siendo semilla por toda su vida. The seed isn't a seed its whole life.
ella necesita morir para poder dar para poder dar una planta. It needs to die to be able to become a plant. Así que nosotros necesitamos morir a nosotros mismos We need to die to ourselves para no seguir confiando en lo que en realidad somos, sino confiar completamente en aquel que murió por nosotros. to not trust in ourselves, but to trust in the one who died for us. Ahora, esto es una pintura de nuestro diario vivir. This is a painting of our everyday life. No es la pintura que nosotros miramos ahora en día en muchos púlpitos, It's not the painting we often see in the pulpits today, donde las personas están enseñando algo contrario a lo que estamos hablando en esta tarde. where men teach something contrary to what we see this evening. Tú tienes la capacidad de producir. You have the capability of producing. No necesitas que nadie más te ayude. Tú tienes que dar el primer paso. You don't need someone else to help you. You must take the first step. Para problema de muchas de esas personas, The problem of many of these things, la Biblia nos enseña que es necesario de que hayan procesos en la vida de cada uno de nosotros. the Bible teaches us this process is necessary in each life, in our lives. Es más, Santiago nos recuerda que es necesario de que atravesemos por diversas pruebas James reminds us that it's necessary we go through trials, various trials, para que fortalezcamos nuestra fe. so that our faith is strengthened. Hace algunos domingos oíamos de los discípulos en aquella barca con Jesús. A few Sundays ago, we heard about the disciples in the boat of Jesus. Mientras ellos morían del temor en la barca, Jesús estaba descansando. While they were dying of fear, Jesus was sleeping. Ahora, la falta de fe que había en los discípulos indujo a Jesús que hablara en contra de ellos. The lack of faith the disciples had caused Jesus to speak to them. Muchas veces es necesario de que nosotros pasemos por procesos difíciles en nuestras vidas. Many times it's necessary that we go through difficult processes in our life. Es necesario de que el cristiano atraviese desiertos It's necessary that the Christian walk through deserts para que aprenda a depender completamente de Dios. to learn to depend on God. Es necesario de que el cristiano atraviese por angustias It's necessary that we go through affliction para que madure espiritualmente. so that we mature spiritually. Es necesario de que el cristiano pase por crisis en su vida diaria Necessary that we walk through crises in our everyday life para que aprenda a tener paz en medio de las aflicciones. so that we learn to have peace in the midst of affliction. Cuando nosotros llegamos a un texto como el que estamos leyendo en Juan capítulo 11, When we come to a text like we see here in John chapter 11, nosotros podemos ver a estos personajes expuestos a la falta de confianza y a la falta de fe. we see these people with a lack of faith and a lack of trust. En las semanas anteriores miramos a los discípulos desconfiados por lo que podía pasar en la vida de Jesús. Some weeks earlier, we saw the disciples not trusting what Jesus could do. Recordándolo, Señor, hace algunas semanas te querían apedrear, ¿por qué regresas allá? Jesus, why would you want to go back? Several weeks ago, they wanted to stone you. Jesús tuvo que volver la confianza a los corazones de los discípulos Jesus had to return the trust to the hearts of the disciples y decirles algo bien claro, el día solo dura 12 horas. and he tells them something very clear. The day is only 12 hours. Así que mientras sea de día es necesario que hagamos las cosas que nosotros hacemos en el día. While it is day, we must do what is necessary for us to do during the day. Porque luego viene la noche en la que no podemos hacer nada. Because the night comes and we can't do anything. Ahora llegamos al versículo 17 We come to verse 17. y nosotros miramos otro personaje involucrado en esta We historia, find someone else involved in the story, Marta. Martha. Yo sé que nosotros tenemos una perspectiva de Marta. We have a perspective of Martha. La conocimos en Lucas capítulo 10. We know her from Luke chapter 10. Y nosotros podemos pensar en determinado momento, cuando hablan de Marta, nosotros decimos, ya sabemos quién es. We mention Martha, we can imagine, oh, we know who she is. Pero cuando nosotros llegamos a Juan capítulo 11, When we come to John 11, nosotros podemos pensar de que Juan nos está presentando una Marta completamente diferente a la que nos presentó Lucas. we can see that John presents a different Martha than what we see with Luke. Ahora, algo que me asombra del Evangelio de Juan Something that encourages me or gives me great joy in the Gospel of John es
la exactitud de algunas narraciones que Juan nos da. is how direct the narrative of John's narratives are. Por lo menos en los primeros dos versículos, el versículo 17 a 18. In verse 17 and 18, Dice que cuando Jesús arribó a aquel lugar o a aquella ciudad donde estaba Marta y María, when Jesus comes to the city where Martha and Mary were, se dio cuenta de que Lázaro ya tenía 4 días de ser sepultado. he knew that Lazarus was 4 days in the tomb. Bueno, como algunos sabemos, As some of you know, en el tiempo de Jesús, in the time of Jesus, los muertos no estaban ahí por varios días como ahora es día, the dead were not laid out for various days like they are today. sino que cuando ellos morían los preparaban y los iban a poner en una tumba. When they would die, they would prepare them and put them in a tomb. No había un proceso como el que hay en este país o como el que hay en los países de donde algunos de nosotros venimos. There was not a process like we have in this country or in other countries. El tiempo que había en aquel lugar, The time that there was in that place, el clima no ayudaba para poder conservar un cadáver en un lugar por determinado tiempo. the temperature did not allow for them to preserve a body that long. Así que apenas las personas morían, ellos los envolvían en algo y los iban a meter a un sepulcro. When somebody died, they would wrap them in something and stick them in a tomb. Lo mismo que nosotros podemos ver con la muerte de The Jesús, same thing we see with the death of Jesus, o lo mismo que nosotros podemos ver en el libro de Hechos, or that we see in the book of Acts. con aquellos esposos que habían decidido mentirle a Pedro The couple that decided to lie to the Holy Spirit. y en el momento fueron muertos, no por haber mentido a Pedro, sino por haber mentido al Espíritu Santo. And they died because they lied to the Holy Spirit. Ahora, es importante cómo Juan nos lleva no solamente en la geografía del lugar donde ellos se encuentran, It's important that John tells us not only the geography where they're found, sino cómo maneja los tiempos para que todo enfoque en lo que nosotros tenemos que comprender en el texto. but how the times are mentioned so we can focus on what's important. Ahora, cuando nosotros empezamos el texto, explicamos algo When we see the text, or we start the text, it's something to explain. de aquel hombre que había venido a dar un mensaje de que Lázaro se encontraba muerto, The man- perdón, se encontraba enfermo. The man who came and told Jesus that Lazarus is sick. Y nosotros decíamos, desde el lugar donde estaba este hombre hasta donde estaba Jesús, era un día de camino. So from where Jesus was to where this man came from, it was a day's journey. Algunos, cuando nosotros miramos en la geografía, son como 35 o 40 kilómetros de camino. When we look at it in geography, it was about 30 or 40 kilometers. Por cierto, quiero recordarles que en el tiempo de Jesús la gente caminaba. I want to remind you that in the time of Jesus, the people walked. Así que 35 kilómetros era mucho tiempo caminando. 35 kilometers, a long way to walk. Pero hay algo que nosotros miramos más en el texto, Something else we see in the text, y es que Juan nos especifica que la otra aldea de Betania se encontraba a 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. from Jerusalem to Bethany was another a couple of kilometers. Así que aquí tenemos un periodo como de 2 días de camino, de ida y venida. Maybe you have a time of 2 days to go and come. Juan es tan exacto y específico en darnos una fecha John is very specific to give us a date. que dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, Lázaro tenía 4 días de estar en el sepulcro. That when Jesus came to this place, Lazarus was 4 days in the tomb. Ahora lo que Juan quiere recordarnos es que cuando el mensajero llegó donde estaba Cristo, What John wants to remind us is when the messenger came to where Jesus was, Lázaro ya había muerto. Lazarus was dead. Ahora también Juan nos dice en estos textos John tells us as well in these texts, que por la cercanía que había entre Jerusalén y Betania, and the closeness that there was between Jerusalem and Bethany, muchos de los judíos habían asistido a la casa de María y Marta para consolarla. many of the Jews had gone to the house of Mary and Martha to console them. Ahora, algo que nos quiere decir encubiertamente el texto What the text wants to show us opens up to us, y que muchos teólogos toman en pie para decir en esto, and many theologians point this out, es que la palabra de los judíos is that the word of the Jews quería decir que muchos de los líderes religiosos habían llegado hasta la casa donde estaba María y Marta. that many of the religious leaders had come to the place where Mary and Martha were.
Algunos dicen que tal vez la visita que estos hombres habían hecho a la casa de estas dos mujeres Others say that the visit to the house of these two women es porque ellas económicamente eran ponderantes en la sociedad. is because economically they were powerful in society. Podría ser. That could be. Yo creo que podría ser por lo que describe el capítulo 2 del libro, 12 del libro de Juan. It could be for what we see in chapter 12 of John. El bote que María depositó a los pies de Jesús. The bottle that Mary poured out on Jesus' feet. Judas lo valuó por 300 denarios. Judas valued it at 300 denarii. Casi un año de salario para un obrero normal. A year's salary for a normal worker. Así que cuando nosotros miramos estas estadísticas expuestas en el texto, When we see these statistics shown in the text, podemos pensar de que sí, tal vez la familia de Lázaro pertenecía a una familia pudiente. we could deduce that Lazarus' family had money. Pero la visita de estas personas a la casa de Lázaro, But the visit of these people to the house of Lazarus, nosotros sabemos que no tuvo nada que ver con la economía que ellos tenían. it doesn't have anything to do with the economy that they had. Ni tampoco tuvo que ver con lo cercano que estaba la ciudad de Jerusalén. Nor it had to do with how close the city was to Jerusalem. Nosotros podemos saber ahora en día de que esto fue una cita que estaba programada en el cielo We know that this was an appointment programmed by God, para que estos hombres en primera fila pudieran ver la gloria de Dios reflejada en aquel lugar. but these men from the front row could see the glory of God shine. Estos hombres allí en aquel lugar donde estaban sentados, These men, where they were seated, consolando a aquellas dos mujeres. comforting these women. Tal vez se sentían, estaban tratando de hacerlas sentir bien, Maybe they were trying to make her feel better. pero en la mente de Dios había algo más grande que iba a suceder. There was something greater in the mind of God that was to happen. Ahora, una buena pregunta que nosotros nos podemos hacer a estas alturas, A great question we can ask here. ¿por qué Jesús llegó tan tarde a aquel lugar? Why did Jesus arrive so late to this place? ¿Por qué Jesús, sabiendo que su amigo, aquel a quien tanto amaba, estaba enfermo, no corrió hasta aquel lugar? Why did Jesus wait and not run to the place where his friend was sick? Ahora, nosotros podemos saber también que esta no es la primera resurrección que Cristo había hecho. We can also note this isn't the first resurrection Jesus has done. Anteriormente nosotros podíamos ver a la hija de Jairo We see the daughter of the centurion, o aquella mujer que iba con su hijo en el camino a enterrarlo or the woman who was on the way going to bury her son, y Jesús levantó a aquel personaje del lugar donde lo llevaban. and Jesus rose him from the dead. Así que Jesús tenía el poder para poder levantar a estas personas Jesus had the power to raise these men from the dead, o sanarlos de la distancia. or to heal them from a distance. Pero la pregunta es importante, ¿por qué Jesús tardó tanto tiempo? The question is, why did Jesus stay so long? Bueno, parte podía ser por los mitos que se corrían en aquel entonces. Some could be for the myths that were going around. Los judíos pensaban, The Jews thought, y aún no solo pensaban, sino que enseñaban a las demás personas, they didn't just think, but they taught the people que cuando alguien moría, that when someone was dead, durante 3 días el espíritu rodeaba el cuerpo. for 3 days their spirit was around their body. Ya dije, son mitos. I told you that it's a myth. A tal forma de que el espíritu podía regresar una vez al cuerpo. In such a way that the spirit could return to the body. Pero cuando ya no sucedía eso, But when that didn't happen, los judíos pensaban de que el cuerpo empezaba un proceso de descomposición they believed the body would decompose. y era necesario de que ellos empezaran el luto. And it was necessary that they would practice the luto. I don't know this word. Sorry. The lamenting. Así que aquí Juan nos está diciendo que Jesús llegó 3 días más tarde. So John is telling us that Jesus comes 3 days late. Bueno, Juan nos dice 4 días. 4 days.
Un día en que fue avisado Jesús, One day, Jesus was told, 2 días que Jesús se mantuvo en aquel mismo lugar, 2 days that he waited in that place. y un día de camino son 4 días. And walking one day, that's 4 days. Y aquí miramos a Marta saliendo al encuentro de Jesús. Here we have Martha coming out and meeting Jesus. Estas mujeres ya habían perdido completamente la confianza en que su hermano iba a regresar a la vida. These women lost all faith that their brother would come back alive. Según ellos ya no podían, Jesús ya no podía hacer nada por ellos. They did not believe Jesus could do anything for them. Ya habían pasado aquellos 3 días que era necesario de que sucediera algo. The 3 days had passed that it would be necessary for something to happen. Ahora recordemos de las personas que anteriormente Jesús había resucitado. We remember before the people that Jesus had raised from the dead. En el momento en que ellos murieron, Jesús los volvió a la vida. The moment that they died, Jesus returned them to life. Pero Jesús necesitaba demostrarle a estas personas But Jesus had to show these people que el poder que había en ellos era algo más fuerte de lo que ellos pensaban. the power that he had was greater than what they thought. Ahora, cuando Juan nos presenta a Marta en este texto, When John presents Martha in this text, nosotros conocemos a la misma Marta de Lucas. we know the same Martha from Luke. Aquella mujer afanada que necesitaba estar en el lugar donde ella quería estar. The woman who needed to be in her home. Marta llegó afanosa al lugar, al encuentro con Cristo. She comes running out to Jesus. Muchos ahora dirían, Marta era en realidad hiperactiva. Many would say Martha is hyperactive today. Y nosotros podemos verlo en la fotografía que Juan está presentándonos. We can see it in the picture that John's painting for us. Mientras Marta corre a donde está Jesús, While Martha's running to meet Jesus where he was, María se queda sentada, Mary was seated in her home, paciente, patiently, nada más analizando qué es lo que iba a suceder a continuación. only analyzing what would happen in the days coming. Mientras Marta va afanada al encuentro de While Cristo, Martha runs running to Christ, aquí tenemos una María confiada en que Dios va a hacer algo diferente. we have Mary believing Jesus would do something else. Aunque cuando nosotros miramos el texto, When we see the text, nosotros miramos a Juan presentándonos a una Marta completamente diferente a la descripción de Lucas. we see a different Martha than Luke presents. Una Marta más crédula de Cristo, A Martha that believes in Jesus, como confiada en lo que Cristo había hecho. trusting in what Jesus had done. Y yo sé, nosotros leemos las escrituras de la misma forma como yo la leí al principio, We read the scripture the same way I read it the first, a tal forma que se oyera la plática entre Marta y Jesús como un regaño a Jesús. it sounds like Jesus is rebuking Martha. Pero si tú te metes en los zapatos de Marta, vas a poder encontrar dolor en lo que esta mujer está sintiendo. But if you put yourself in Martha's shoes, you find pain. Yo quiero que tú mires por un momento la forma como esta mujer se expresa. I want you to see how this woman expresses herself. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lord, if you had been here, my brother wouldn't have died. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. But even now, I know that whatever you ask from God, God will give to you. Tú puedes ver en las palabras de esta mujer You see in the words of this woman, diciéndole a Jesús, Señor, en realidad, si tú hubieras estado acá, ¿cuánto nos hubiera servido? telling Jesus, if you had been here, you would have served us. Mas ahora sé. But now I even know. La plática de Marta hay como una confesión de yo creo en ti. In the conversation with Martha, she's saying, I believe in you. Aun cuando nosotros miramos la respuesta de Jesús, Even when we see the answer of Jesus, nosotros miramos una respuesta condescendiente a las palabras de esta mujer. we see a condescending answer to the words of this woman. Tu hermano resucitará. Your brother will rise again. No te aflicas, Marta, lo que está sucediendo en tu vida va a tener una solución. Don't be afflicted in what's going on in your life. There's a solution. Jesús está trayéndole reconvenir el corazón de esta mujer destrozado. Jesus is bringing words of comfort to this woman who's brokenhearted. Esta mujer está quebrantada por la situación en la que había pasado. She's broken because her brother has died.
Pero cuando nosotros miramos más adelante, But when we read farther along, nosotros en verdad miramos a una Marta que no comprendía lo que estaba sucediendo hasta ese momento. we see a Martha who did not understand what was going on. Muchos ahora en día podemos pensar, bueno, Marta ya tenía una idea de lo que Cristo iba a hacer. Many could think Martha had an idea what Jesus would do. Bueno, es fácil decirlo 2000 años después de la situación. It's easy to say that 2,000 years after the situation. Pero cuando tú te metes en los zapatos de esta mujer, But when you put yourself in her shoes, cuando tú te encuentras en la posición que ella se encontraba en aquel entonces, when you put yourself where she found herself here, tú te puedes poner a pensar por un momento. you can think for a moment. Ella tuvo que pasar por algunos días difíciles con su hermano. She went through some difficult days with her brother. Su hermano, el moribundo, el que tuvo que mandar a traer a Jesús para que lo sanara. The one that they sent for Jesus that he would heal him. Tú puedes pensar la situación o la angustia que esta mujer tenía en su corazón, The anguish she had in her heart, pensando a qué horas vendrá Jesús para sanar a mi hermano. thinking, when is Jesus coming to heal my brother? Y ahora And now nosotros podemos ver a su hermano en el sepulcro. we see the brother in the tomb. 4 días. 4 days. El tiempo de espera que esta mujer tenía ya había pasado. The time of hope that this woman had gone. Y el único que podía solucionar su problema llegó tarde. The only one who could fix her problem arrived late. Esta mujer se encontraba destrozada en ese momento. She was broken here. A veces es bonito leer la historia de la Biblia desde el punto de vista nuestro. It's more beautiful to read this story from our point of view. Es más fácil ver las cosas desde afuera como vivirlas desde adentro. It's easier to look at them from outside than to stick ourselves in the story. Pero cuando tú te encarnas en el personaje, But when you think about her person, tú puedes ver dolor adentro de you ellos. see pain in there, Hay angustia en medio de las personas. affliction in the people. Hay desesperación. There is anxiety. Y hasta tú puedes encontrar esa pregunta en la mente de las personas, ¿y ahora qué hago? And you see the question in their minds, now what do I do? Jesús comprendía el corazón de esta mujer. Jesus understood the heart of this woman. Jesús comprendía claramente lo que estaba pasando esta mujer. Jesus knew exactly what this woman was going through. A tal forma que él trata de que esta mujer se consolara diciéndole, no temas, Marta, tu hermano resucitará. And he tries to comfort her. Do not be afraid, your brother will rise again. Pero cuando tú miras la contestación de Marta, When you see the answer of Martha, una Marta completamente ida en el lugar donde Jesús estaba. Martha that's hurting very much in the place that she found Jesus. Versículo 24. Verse 24. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection on the last day. Yo sé, muchos me van a decir, ¿en realidad creían en la resurrección en ese tiempo? I know you're going to ask, did she believe in the resurrection that day? ¿Eso no es algo nuevo del Nuevo Testamento? It's not something new in the New Testament. Todos los cristianos en la historia de la humanidad han creído en la resurrección. All the Christians in the history of the gospel have believed in the resurrection. Ellos sabían que al partir de este mundo ellos se iban a congregar con aquel que murió, que iba a morir por They él. knew when they left this world they would be united with the one that died for them. La vida cristiana ha tenido un punto en la historia. The Christianity has had a point in history. Muchos de ellos miraban al futuro, esperando a aquel que iba a venir a morir por ellos. Many look to the future, waiting for the one that would come and die for them. Y muchos de nosotros miramos al pasado, mirando a aquel que murió por nosotros. And many will look back at the one who died for them. Pero que un día regresará por todos aquellos que compró con su sangre. But one day he'll return for everyone he bought with his own blood. Ahora, Jesús sabía lo que había en el corazón de esta mujer. Jesus knew what was in the heart of this woman. Él no solamente comprendía el dolor que había en su corazón, He didn't just understand the pain in her heart, sino que él entendía la necesidad de comprensión que ella tenía. he understood the necessity that she had.
Por eso es que cuando nosotros llegamos al versículo 25, When we come to verse 25, nosotros miramos una de las declaraciones más grandes en las Escrituras. we see one of the greatest declarations in all the scriptures. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Marta, tú no tienes que esperar a nadie más. Martha, you don't have to wait for anyone else. Tú no tienes que esperar el futuro para que esto suceda. You don't have to wait to the future for this to happen. Yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the life. Ahora, por las palabras que Jesús está diciendo en estos For the textos, words that Jesus is saying in this text, nosotros podemos comprender de que Lázaro era un creyente fiel de Jesucristo. we can know that Lazarus is a faithful believer of Jesus. Yo soy la resurrección y la vida, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet he shall live. Yo quiero que tú pienses en la mentalidad de esa mujer. I want you to think in the mindset of this woman. Habían muchas cosas que habían confundido su mente. Many things were confused in her mind. En primer lugar, el dolor. The pain. Yo quiero que pienses cuando tu corazón está golpeado por el dolor. Think about when your heart is deep with hurt. Tu mente no es capaz de reaccionar a cualquier situación. Your mind cannot to react to any situation. Tu corazón está aprisionado por algo tan fuerte que tu mente no tiene reacción. Your heart is pressured for something your mind doesn't have any thoughts of. Es- It doesn't have a reason for. Esta mujer había conocido a Jesús por muchos años ya. This woman knew Jesus for many years. Es más, muchos de los teólogos dicen que la casa de Marta era el lugar donde Jesús se quedaba cada vez que él iba a las fiestas de Jerusalén. Many believe that Jesus would stay in this place when he would go to visit Jerusalem. Así que Marta tenía que tener un conocimiento de quién era Cristo. Martha knew who Jesus was. Pero cuando nosotros miramos en estos textos, aunque Marta había oído mucho de Jesús, When we see in these texts, though, Martha had heard so much about Jesus. en realidad ella no había conocido en realidad quién era Cristo. Did she really know who Christ was? Marta creía muchas cosas. She believed many things. Ella sabía mucha teología o conocía mucho de Dios. She knew much theology or knew much about God. Ella comprendía muchas de las cosas que Jesús había hecho. She understood many of the things Jesus did. Pero lo que Marta no creía es que el Cristo que estaba delante de ella But what she didn't believe is the Christ that was before her podía resucitar a su hermana. could resurrect her brother. Yo quiero que pienses en lo que estoy diciendo. I want you to think about what I'm saying. Esta mujer estaba llena de situaciones en su mente. She was full of situations in her mind. Tal vez había oído todos los milagros que Jesús había hecho. Maybe she had heard all the miracles Jesus had done. Yo quiero que pienses Jesús caminando desde un lugar a otro. Think about Jesus walking from one place to the other. Aquí va Jesús y mediante va en el camino, la gente se le va agrupando y Jesús va sanando personas. And while Jesus is walking, men come to him and Jesus heals them. Y cuando llegaban al lugar, a la casa de Lázaro, When we come to the house of Lazarus, los discípulos empezaban a comentar todo lo que habían visto. the disciples had told them all that he had heard. Y estas mujeres se regocijaban con los discípulos. And these women rejoiced with the disciples. ¿En verdad Jesús hizo esto? Jesus did this? Ella sabía todo lo que Jesús hacía, They knew what Jesus had done. pero en realidad ella no comprendía lo que Jesús significaba para ella. But they didn't know what he meant for them. Es una verdad dolorosa que nosotros encontramos en este texto. It's true what we find in the text. A la altura de lo que vamos descubriendo, una Marta confiada, hablando palabras bonitas, diciendo lo mejor que podía de su corazón, Though we find a Martha saying the best she could with her heart, a tal forma de que Jesús no se sintiera agraviado por la situación. in such a way that Jesus wouldn't feel burdened for the situation. Cuando nosotros miramos en realidad el texto, Marta no creía en Jesús. When we see the text, we see Martha not believing Jesus. Ella creía en todo lo que Jesús había hecho, She believed in what he had done, pero ella no creía en que Jesús tenía la capacidad para hacer lo que iba a hacer en aquel lugar. but she didn't believe he could do what he was going to do in this place. Ahora, parte de esa revelación tú la puedes encontrar en el versículo 39 y 40. Part of this revelation you can find in in verse 39 and 40. Aquí están frente al sepulcro. Here Jesus is before the tomb. Yo quiero que pienses en todas las declaraciones que Marta ha dado anteriormente. Think of all the declarations Martha gave before. Tú la puedes
puedes ver a simple vista y puedes decir, bueno, en realidad esta mujer es una mujer temerosa de Dios. You read it and you think, oh, she's one who feared the Lord. Su fe es implacable. Her faith is great. Nadie la mueve de lo que cree. No one can move her from what she believes. Pero cuando tú llegas al versículo When 39, you come to verse 39, tú puedes ver a una Marta completa diferente de la que habló anteriormente. you see a Martha that's different than spoke before. Aquí está Jesús en el versículo 39. Here's Jesus in verse 39. Quiten la piedra, dijo Jesús. Take away the stone, Jesus said. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Martha, the sister of the dead man, said to him, Lord, surely he stinketh. Jesús tuvo que recordarle a Marta, Jesus had to remind Martha. ¿no te dije que si creeres verás la gloria de Dios? Did I not tell you that if you believed, you would see the glory of God? Yo quiero que pienses en esta situación. I want you to think of this situation. Yo me imagino la relación que había entre Jesús y esta familia. I can imagine the relationship between Jesus and this family. La cercanía que Juan nos aparenta en el texto en el versículo 11 The closeness that John tells us in chapter 11. nos hace creer que esa casa era la que más visitaba a Jesús. We see Jesus visited them before. Pero aunque había una cercanía con Jesús, But even though there was a closeness with Jesus, Marta en realidad no conocía a Jesús. Martha didn't know Jesus. Esto es algo que nosotros lo podemos ver impregnado en el texto. We see it in the text. Las palabras bonitas son fáciles de decir. Beautiful words are easy to say. Nuestros labios pueden decir cosas fantásticas y maravillosas, Our mouths can say beautiful things, pero nuestros corazones, but our corazones pueden estar ciegos delante de Dios. our hearts can be blind before God. Muchos podemos pensar en esta situación. Many can think in this situation. Nosotros estamos viendo muchos de estos casos ahora en día. We're seeing many of these cases today. Los púlpitos llenos de personas que están hablando cosas bonitas. Pulpits full of men who speak beautiful things. Palabras hermosas que a la gente les gusta oír. Beautiful words that men love to hear. Palabras rebuscadas Empty words. para que la gente se sienta bien. So that the people feel good. Marta utilizó muchas de estas palabras con el Señor. Martha used many of these words with the Lord. Pero el Señor conocía lo que en verdad había dentro del corazón de esta mujer. But he knew what was in her heart. El Cristo de la mente de Marta no era el mismo Cristo que vivía en su corazón. The Christ before Martha was not the Christ that she knew in her heart. Marta no creía en el Jesús que estaba enfrente de ella. Martha did not believe in the Jesus set before her. Marta no creía en el Dios encarnado que había llegado hasta su casa. Martha did not believe in the incarnate God that came to her house. Y aunque ella lo había confesado con su boca, Though she confessed with her mouth, su corazón estaba ciego completamente. her heart was blinded. Y ella pensaba de que aquel Jesús en realidad tenía capacidad de hacer muchas cosas. She thought that Jesus had the capability of doing many things. Es más, ella confiesa de que Jesús tenía la capacidad de resucitar a su hermano en el día final. She knew that he had the power to resurrect her brother on the last day. Pero lo que ella está diciendo en este texto es que este Jesús no tiene la capacidad de resucitar a Lázaro de la tumba. But what she's saying is Jesus couldn't raise Lazarus from the tomb. ¿Qué problema teológico aquí? This is a great theological problem. ¿Cómo tú puedes creer de que Jesús puede resucitarte en los últimos días, pero no puede resucitar a tu hermano en ese momento? How could you believe Jesus could raise him on the last day, but not in the moment? El creador de los cielos y la tierra, The creator of heaven and earth, aquel que hizo todo por la palabra de su boca, the one who did everything by the word of his mouth, aquel que hizo desde lo micro hasta lo más grande, from the smallest to the greatest, aquel que hizo un átomo como hizo una galaxia, the one who made an atom and the galaxy. no tenía el poder para resucitar a Lázaro de la tumba. She did not believe he had the power to raise Lazarus from the tomb. Quiero que pienses por un momento en I want esto. you to think for a moment in this. Marta sabía muchas cosas. Martha knew many things. Ella sabía muchas letras de Jesús. She knew many of the words of Christ. Ella sabía muchas historias. She knew many stories. Es más, ella pudo ver muchos de los milagros de Cristo. She can see many of the miracles of Jesus. Pero en este momento, But in this moment,
La Marta que había oído de Cristo se había desconectado completamente de la Marta que estamos leyendo. The Martha that heard of Jesus was disconnected. Sus labios hablaban cosas que otros hubiéramos creído como verdaderas. Her mouth spoke of things that others believed to be true. Pero su corazón estaba cegado. Her heart was far. Hermanos, eso es lo que pasa ahora en día en muchos lugares. That's what happens many times today. O eso es lo que ha pasado en la historia del cristianismo durante todas las edades. That's what happens in every century of Christianity. Cientos y cientos se levantan alabando a Dios, Hundreds and hundreds raise up to worship God, predicando palabras, preaching words, diciendo esto y lo otro. saying this and that, Pero sus corazones siguen vacíos. but their hearts are empty. Por eso es que Jesús, volviendo una vez más al libro de Isaías en Mateo 15:8, Jesus in Matthew 15:8 returns to the book of Isaiah. Jesús llamó a los líderes religiosos hipócritas, He calls to the religious leaders as hypocrites. porque ellos eran los que tenían que llevar el evangelio a las naciones. They should have been the ones to take the gospel to the nations. Ellos eran los que habían sido llamados para ser el umbral del evangelio, They were called to illuminate the gospel, no solamente a Israel, not only Israel, sino a todas las naciones del mundo. but all the nations of the earth. Y Jesús les recuerda algo bien importante que nosotros lo vemos en esta historia. Jesus reminds them something very important in the story. Aquellos líderes religiosos alababan a Jesús de labios, The religious leaders, they worship Jesus with their mouths. pero su corazón estaba muy lejos de Their él. hearts were far from him. Aquí tenemos una Marta en la misma We situación, have a Martha in the same situation, hablando cosas bonitas, speaking things that are beautiful de tal forma que Jesús se sintiera bienvenido a la casa. in such a way that Jesus would feel welcome to the house, Ella pensaba, este Jesús en realidad me está tratando como los otros judíos. that Jesus is treating her like with honor, Solo está tratando de consolar mi corazón quebrantado. trying to comfort my heart. Pero Jesús le dice a esta mujer, But Jesus tells this woman, yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the life. Yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the life. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Whoever believes in me, though he die, yet he shall live. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. And everyone who lives and believes in me shall never die. Ahora, yo quiero que tú mires el reto que Jesús le da a esta mujer. I want you to see the challenge that Jesus gives to this woman. ¿Tú crees esto? Do you believe this? Marta, ¿en realidad crees lo que te estoy diciendo? Martha, do you believe what I'm telling you? Marta, ¿en realidad no me conoces a mí? You don't know me? ¿No sabes que yo soy el mismo Jesús que estuve muchos días en tu casa? I'm the same Jesus that's been in your house many days? ¿Al mismo que tú has oído que ha sanado leprosos? The same that has healed the leopard? ¿Al mismo que tú has oído que le he devuelto la vista? That has returned the sight? ¿Al mismo que tú has visto que he levantado? That has risen men from the dead? El que le ha devuelto la vida a los muertos. That returned life to the dead? ¿Tú crees que no tengo la capacidad de devolver a tu hermano a la vida? Do you not believe I have the ability to return life to your brother? Ahora, la simplicidad que hay en este texto que Jesús le da a Marta The simplicity that there is in the text that Jesus gives Martha. es tan claro que hasta un niño puede comprender lo que Jesús está tratando de decir a Marta. So clear that a child could understand what Jesus is telling Martha. Yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the life. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. The one who believes in me, though he die, he shall live. Yo quiero que pienses esto. I want you to think this. Jesús no solamente es el que da vida, sino que es la vida en sí mismo. Jesus isn't just the one that gives life, he's life in himself. ¿Recuerdan cómo empieza Juan, el libro de Juan? You remember how John starts his gospel? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. In him is life, and he is the light of men.
Jesús le está diciendo a Marta, yo soy la misma vida personificada, Marta. Jesus is saying, I am the personified life. Esto es hermoso para muchos de nosotros. This is beautiful for us. La muerte no es el último paso que nosotros tenemos en esta vida. Death is not the final step in this life. No lo es. It's not. No lo es, no importa si tú eres cristiano o no eres cristiano. It's not. It doesn't matter if you're a Christian La or not. muerte no es el último paso que nosotros damos en esta vida. Death is not the last step in this life. Nosotros fuimos creados para vivir eternamente. We were created to live eternally. Lo único que el camino se divide. The only thing is that the way is divided. El camino se divide. The way is divided. Unos vivirán para siempre con Cristo, One shall live forever with Christ para salvación eterna, como nosotros lo leemos en el texto, for the eternal salvation that we read in the text, y otros para condenación eterna. and others for condemnation. Ahora, esto es algo importante que los amigos deben de oír. This is very important for the lost here this evening. Jesús dice, aunque estés muerto, Jesus says, even though you're dead, hay vida para ti también. there's life for you as well. Esto es una noticia importante para todos aquellos que no creen en Cristo. It's a very important news for the ones who don't believe in Christ. Aunque esté muerto, vivirá. Even though you're dead, you'll live. Nosotros sabemos, We know antes de venir a Cristo, nosotros éramos muertos espirituales. before coming to Christ, we're spiritually dead. Es más, Pablo nos dice en Efesios capítulo 2 Paul tells us in Ephesians 2 que Cristo cuando venimos a Él nos dio vida. that we were dead in our trespasses and sins. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. That we're dead in our trespasses and sins. Pero Él nos dio vida, Él nos trajo a una vida espiritual diferente a la que nosotros vivíamos. But in verse 4 of the same chapter, it says, He gave us life. Y todo aquel que vive, dice Jesús, And everyone who lives y Jesus cree en mí, and believes in me no morirá eternamente. will never die eternally. Tú miras las dos promesas escondidas en ese You texto. see the two promises hidden in the text? Él es la resurrección y la vida. He's the resurrection and the life. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. The one who believes in Him, though he is alive, will never die. Y luego Jesús complementa, y todo aquel que vive And everyone who lives y cree en Él, and believes in Him no morirá will never eternamente. die eternally. La muerte no es el último punto de ese camino. Death is not the last step in this world. Todo aquel que es traído de la muerte a la vida Everyone is taken from death to life. y cree en Él. And everyone who is dead and believes in Him, Jesús dice que no morirá jamás. the one who lives and believes in Him will never die. Ahora, regresemos un poco a muchos textos que hemos estudiado en otros versículos. We go back to several texts we've studied here. Juan 1:4. John 1:4. Jesús, o más bien dicho, Juan dice de que Jesús es la misma vida personificada. John says He's the light and the life of men. En Juan 5:21. John 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Just as the Father raises the dead and gives them life, so the Son also gives life to whom He will. Jesús no solamente ofrece la vida misma en Él. Jesus doesn't only offer life in Himself. ¿Recuerdan Juan 17, la oración sumo sacerdotal? Remember John 17, the high priestly prayer? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. And this is eternal life, that they know you, the one true God, and Jesus Christ, whom you sent. El conocimiento de Cristo nos mete a una vida que es diferente a las demás vidas de la sociedad. Knowing Christ gives us life greater than all the world has. Una vida de coinonía con Él. A life of fellowship with Him. Una vida de conocimiento continuo. A life of continual knowledge of Him. Así que Jesús no solamente promete una vida espiritual, sino que una vida eterna. So Jesus not only promises spiritual life, but eternal life. Tú lo puedes leer en Juan 5, 25 al You 29. see it in John 5:25 through 29. Juan 6, 40, 44 y 54. John 6, 40, 44, and 54. Ahora, la ironía que nosotros encontramos escondida en todos estos versículos The irony we see here hidden in these verses es que Marta creía de que Jesús podía resucitar a su hermano en el día postrero, that Martha believed Jesus could raise Lazarus on the last day, pero no en ese momento. but not in this moment. Ahora,
lo que Jesús está diciéndole a Marta, ¿crees esto? What Jesus tells Martha, do you believe this? Es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos como cristianos. Brother, you must ask yourself this. En realidad nuestra fe tiene un peso como ese de creer Do we believe que el Cristo que te dio la vida espiritual, that Christ who gave you spiritual life, la que te levantó de entre los muertos, the one who rose you amongst the dead, de una vida llena de pecado, the one who rose you from a life full of sin, también tiene el poder para resucitarte en el día postrero? has the power to raise you on the last day? Porque muchos tenemos una mentalidad, sí, Cristo murió por nosotros y resucitó de los muertos, Many believe, yes, Christ gave us life and rose from the dead, pero todavía tenemos una confianza de el día postrero, yo no sé. but we don't have confidence in the last day. Jesús está diciendo que Él no solamente nos rescató de nuestra vana manera de vivir, sino que nos da vida eterna. Jesus is saying he doesn't just rescue us from our vain way of living, but he gives us Yo eternal sé life. que vivir en este mundo es difícil. To live in this world is difficult. La vida es de idas y venidas. The life is going and coming. Hay muchas dificultades en nuestro diario vivir. There's many difficulties in our daily life. Pero la palabra de Jesús tiene que traer consuelo a la vida de nosotros. But these words of Jesus bring comfort to our lives. Nosotros ya lo leímos en el capítulo 10. Nuestra vida está escondida en Él. We read it in chapter 10. Our life is hidden in Him. Todo aquello que está en su mano nadie lo arrebatará. Everyone that is in His hand, no one can take you out. Y Jesús dice, y si no es, tú crees que no está bien en mis manos, nadie la puede arrebatar de las manos del Padre. And He says, if you don't think you're good in my hands, no one can take you out of the Father's hand. Ahora, las palabras que Jesús trae en un texto que nosotros vamos a leer ahorita debe traer consuelo a nuestras almas. The text we see before us should bring comfort to our hearts. La vida cristiana es una vida de subidas y bajadas, de golpes. The Christian life is ups and downs. Es necesario de que nosotros pasemos por muchas tribulaciones para que nuestra fe sea firme. It's necessary that we go through tribulation so that our faith would be firm. Yo creo que pasa en la vida de algunos cristianos. This goes in the life of many Christians. A veces viene una persona nueva a la iglesia Sometimes new people come to church y está pasando por una dificultad que nosotros miramos que él se está mordiendo los dientes. and they go through a difficult time. We see them, they're hurting. Y luego esta persona viene y nos dice, mira esto y esto y esto. And they come and tell us, this happened, this happened, this happened. Y nosotros queremos como reírnos así escondida. Yo ya pasé por eso, eso es tan fácil. And we want to say, well, we went through that, it's easy. Pero como Cristo dice, para cada quien Dios trae pruebas diferentes. But everyone, God brings different trials Según sea el peso que tú tienes de tu fe. according to your faith. Pero Jesús dice, estas cosas que están escritas en este libro, But Jesus says, the things that are written in this book, a ustedes están escritas para que crean en el nombre del Hijo de Dios they're written for you that you would believe in the name of the Son of God y para que sepan que tienen vida eterna. and that you would know that you have eternal life. Juan dice en Juan 16:36, John says in 16:36, estas cosas os he hablado para que en el mundo tengan paz. I've written these things to you that in the world you would have peace. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. In the world you'll have tribulation, but trust, but believe, I have overcome the world. ¿Recuerdan la semana antepasada? Remember a couple of weeks ago, Hablábamos que Jesús es la primicia we talked about Jesus being the first fruits de todos aquellos que habían resucitado de los muertos. of all who've risen from the dead. Pero acá en este texto Juan nos está diciendo también que Él fue la primicia de todos aquellos que van a vencer a este mundo. But he says that Jesus is also the first fruits of everyone who's going to conquer the world. Ahora, ¿qué tan importante es la fe para nosotros? How important is faith for us? Hebreos capítulo 11, versículo 6, Hebrews 11:6. nos dice que sin fe es imposible agradar a Without Dios. faith, it's impossible to please God. Es imposible. Impossible. La vida cristiana tiene que ser una vida de procesos y crecimientos. Christian life is a life of process. Ahora, una segunda pregunta, Another question. y es para los amigos. For the ones who don't know Christ, ¿Tú crees que el Cristo que resucitó a Lázaro de los muertos do you believe that Christ who rose Lazarus from the dead puede resucitarte a ti? could raise you from the dead? Ahora, tú me vas a decir, no, pues yo no estoy muerto. You say, well, I'm not dead.
Ya hablamos un tiempo atrás de que nosotros cuando no estamos con Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. The one who's not in Christ is dead in his trespasses and sins. Es más, la palabra de Dios nos dice que cuando estamos sin Cristo estamos muertos. The Bible tells us when without Christ, we're dead. Ahora, pero hay una buena noticia en medio de las Escrituras. There's good news in the middle of the scriptures. Y la buena noticia The good news es que Dios nos ha dado vida eterna. is that God has given us eternal life. Y esa vida está en el Hijo. And that life is in the Son. Ahora Juan nos dice que todo aquel que tiene el Hijo tiene vida. John says everyone who has the Son has life. El problema está escrito al final del texto. The problem is in the end of that text. El que no tiene al Hijo no tiene vida. The one who does not have the Son El único has que, not life. el único que puede darnos vida y vida en abundancia es Cristo. The only one who can give us life and life abundant is Christ. La palabra nos llama a que nosotros depositemos completamente nuestra fe en Él. The Word of God tells us to put our faith in Him. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Padre, porque una vez más, Señor, usted nos ha regalado, Señor, de ella y nos ha hecho conocerle más. Le pedimos, Señor, de que, como hicieron los discípulos, usted aumente nuestra fe, que nos haga verlo, Señor, con ojos espirituales. Que nuestra vida, Señor, sea un crecimiento continuo, Señor, en este mundo. Que el mundo, Señor, pueda verlo reflejado a usted en nosotros. Gracias le damos, Señor, por su amor en nuestras vidas. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amen. Amén.